Vamos a tener una oración antes de comenzar. Inclinamos la cabeza. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todo lo que nos das, Dios, por todas las bendiciones que nos das, por este día, Dios, que nos das para enfocarnos en ti, para recibir tu mensaje, Dios, para hacer comunión contigo, Dios. Te pido que, como este día sean todos los días, Dios, que nos dediquemos a escucharte, Dios, que nos dediquemos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. La lectura bíblica se encontraba en Proverbios 4:23. El proverbio que dice que hay que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que ver otros proverbios aquí. Proverbios 14:15, que están relacionados a lo que voy a hablar. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Este proverbio lo va a comparar a otro proverbio que es muy conocido. El proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este proverbio que apenas leí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia, es un proverbio que es muy común, es muy conocido, pero también es muy mal entendido. En una Biblia que tengo en las notas dice que este proverbio, este versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en verdad no es un proverbio, no es un versículo no es un versículo que es anti-intelectual, porque a veces las personas usan ese versículo para decir: nomás obedece, no pienses, nomás obedece. Pero las notas aclaran que no es anti-intelectual, no te está diciendo que no pienses. Es anti-arrogancia. El pensar es bueno, el conocer es bueno, el deliberar, el razonamiento es algo que Dios nos dio y se debe usar. Lo que dice este versículo es que no seas arrogante con tu prudencia contra Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero como vemos, hay personas que no conocen el proverbio, no conocen el mensaje del proverbio y lo usan de una mala manera. Usan el proverbio para decir: no pienses, para decir: no hagas investigación, no busques, nada más haz lo que yo te digo. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio conocimiento. Eso es lo que dicen algunas personas, porque no conocen este proverbio. Pero vamos a ir a Proverbio 26, versículo 7 y versículo 9. Dicen: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. El versículo 9 dice: espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Eso quiere decir que un proverbio sin sabiduría
no sirve de nada. Sí es bueno, el libro de Proverbios es bueno, pero si nada más conoces los proverbios y no tienes sabiduría, no te sirve de nada. Y todos sabemos que cómo obtener la sabiduría. En Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es. Entonces, si concluimos, si ponemos todo eso junto, quiere decir que un proverbio sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, es como espinas ancladas en la mano. No sirve de nada. Uno tiene que temer a Dios para la sabiduría. Uno tiene que temer a Dios para apropiadamente entender los proverbios. ¿Esto qué quiere decir? Todos estos proverbios dicen que necesitamos pensar, necesitamos ser inteligentes cuando vemos las cosas de Dios. Les guste o no, van a tener que usar la cabeza. Van a tener que ser prudentes. No es algo que se puede ignorar. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos que mienten. Nosotros tenemos que tener la prudencia para discernir de dónde viene ese mensaje. Tenemos que probar el espíritu. Y no vamos a hacer eso, no podemos hacer eso si no somos inteligentes, si no tenemos prudencia. Hay muchos falsos profetas que usan los proverbios de mala manera. Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido busca la sabiduría. Tenemos que buscar la sabiduría. No ser arrogantes con nuestra prudencia, pero tampoco deshacernos, tampoco despojarnos de nuestro razonamiento. Tenemos que buscar la sabiduría y la Biblia es clara en eso. ¿Qué es mejor? ¿Un cristiano ignorante o un cristiano inteligente? Eso tiene una respuesta obvia. Y tengo que hablar sobre esto porque estamos pasando mucho tiempo en casa. Y mientras pasamos mucho tiempo en casa, estamos haciendo como hemos sido entrenados en esta cultura de consumo, en esta sociedad de consumo. Hemos sido entrenados a comer, a consumir. Pero nuestra identidad como sociedad de consumo, como cultura de consumo, no nada más se base en la comida, sino en ideas, también en la clase de entretenimiento. Todo lo que hacemos es consumir, ya sea comidas, ya sea ideas. Pasamos el tiempo, ya ni tenemos
tiempo para estar aburridos. Y eso es una lástima, porque cuando estamos aburridos es cuando nos aumenta la creatividad. Cuando estamos aburridos, ahí es cuando producimos. Pero nos hemos convertido en una sociedad completamente de consumo. Ya no producimos, nomás consumimos. Y así como el cuerpo se afecta por lo que pones en tu boca, así también es la mente. Amén. Y así es en una sociedad de consumo. Y así como comemos, así como hemos sido entrenados en esta sociedad de consumo, de comer comida chatarra, también nos llenamos nuestras mentes con ideas chatarras. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? De estas ideas chatarras que contemplamos. Vamos a ir a Salmos. A Salmos 115. Salmos 115, del versículo 4 al 8. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esta idea, el versículo 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los que confían en los ídolos que no oyen, ellos no oyen. Los ídolos que no ven, ellos no ven. Esta idea se repite en Isaías y también en los tiempos de Moisés, que lo que contemplas, en eso te vuelves tú. Si estás contemplando a algo que no oye, algo que no ve, si pasas tu tiempo, si tu mente pasa su tiempo en eso te vas a convertir tú. ¿Y qué consejo nos da Dios? Salmo 119. Salmo 119, 36 y 37. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasamos nuestro tiempo? ¿Por qué invertimos nuestro tiempo en estas ideas chatarras? Ha de ser por la misma razón que invertimos nuestra salud a comida chatarra. ¿Porque sabe buena? Porque es más indulgente a nuestros sentidos. Porque nos emociona. Porque es sensacional, por la sensación. Aunque es corrupto, también es placentero a muchos de los sentidos de la carne. Estoy leyendo un libro que se llama La trampa del placer. Y es un libro de salud. Trampa del placer. La trampa del placer se refiere a cómo en nuestra sociedad el placer está muy disponible. Está muy disponible y nos atrapamos siguiendo el placer. De acuerdo al libro, en un ambiente natural, el placer se iguala a lo que es bueno. Comer es placentero. Comer es bueno para tu salud. El placer se iguala a las cosas que necesitamos para sobrevivir.
¿Es placentero dormir? Porque el dormir lo necesitamos para estar saludables. Pero dice que en nuestra sociedad, que la tecnología se ha avanzado mucho, que el placer nos viene así, nos viene rápido, nos viene muy fácil. Y que eso se ha vuelto en un problema. Porque el placer ya no es saludable como lo era antes. Y nos atrapamos en el ejemplo más crudo que puedo pensar para explicar lo que es la trampa del placer. Es las drogas. Las personas que se atrapan en el hábito de las drogas. Lo hacen porque la droga es placentera. Pero esa droga, el placer que ofrece, es más placentero que comer. Entonces las personas ya no piensan en comida. Es más placentero que beber. Es más placentero que dormir. Es más placentero que tener un techo sobre tu cabeza. Es más placentero que cuidar de tu familia. Y por eso escoges la droga en vez de cuidar a tu familia. Es más placentero que el sexo. Ya no les importa el sexo. Es más placentero que tener un futuro. Es más placentero que tener una educación. Cuando tienes acceso a ese tipo de placer, con un costo bien bajo, comparado al placer que te da, te atrapas y ya no comes, ya no te importa tener un techo sobre tu casa, sobre tu cabeza, ya no te importa cuidar a tu familia, ya no te importa tener amigos, ya no te importa tener un futuro. De eso se trata el libro. Y en el libro el autor menciona un experimento. Porque estoy hablando de la influencia mental. De cómo nosotros tenemos que pensar. De cómo nosotros tenemos que discernir lo bueno de lo malo. Y el libro habla de un experimento, el experimento Milgram. Se llama Milgram Experiment. Y es un experimento que es muy conocido en el campo de psicología social. Si tomas una clase en psicología en la universidad, vas a escuchar de este experimento. El Milgram Experiment. Fue hecho por Stanley Milgram. Stanley Milgram era un judío en el 1960. 1960 era 20 años después del holocausto de los nazis. Entonces, sí, Stanley Milgram, su familia, su raza fue víctima del holocausto, que fue ejecutado por los nazis. Y la mayoría de las personas decían que los nazis y los alemanes hicieron esto, hicieron genocide, mataron a tantos judíos porque ellos eran diablos, porque son malvados. Pero Stanley Milgram, siendo un judío él, sospechó que no era así de simple. Sospechó que tal vez unos cuantos nazis eran malvados, pero él sospechó que la mayoría de los nazis actuaron así, siguieron esas órdenes para matar a los judíos. No porque eran malvados, sino porque eran peones. Eran peones. Nomás estaban siguiendo órdenes. Entonces el problema verdadero no era que los nazis eran malvados, sino que el problema verdadero era la disposición de seguir las órdenes de las autoridades. Esto es lo que sospechaba Milgram. Entonces, para probar esto, hizo un experimento que ahora se conoce como el Milgram Experiment. Y el experimento fue compuesto. Había un experimentador y un aprendiz. Y al sujeto, al que invitaron para ser el sujeto del experimento, lo invitaron
el experimentador y el aprendiz lo invitaron y le dijeron, ok, este va a ser el experimento. Sujeto, tú vas a ser el maestro. El experimento que estamos haciendo es, estamos tratando de ver cómo afecta la electricidad a la memoria. Si alguien puede aprender más con electricidad. Entonces se hablaron ahí y el sujeto habló con el aprendiz y se dio cuenta que el aprendiz era un hombre de edad y el aprendiz dijo que tenía problemas de corazón. El aprendiz lo iban a poner a una silla eléctrica. El aprendiz tenía que decir, entonces esto se lo explicaron al sujeto. El aprendiz lo sientan en una silla eléctrica y le dicen, y él tenía que decir una lista de memoria. Y si fallaba algo en esa lista de memoria, lo electrocutaba. El maestro y al sujeto, al maestro, lo pusieron en otro lugar y le dieron los controles para el voltaje y le dijeron al sujeto, ok, aquí tienes las diferentes opciones, cada vez que él falle algo le das un toque. Y aquí tiene las opciones, aquí tiene toques de 15 voltajes, de 60 voltajes, de 120 voltajes, de 200 voltajes, de 350 voltajes y de 450 voltajes. Que allí en ese de 450 voltajes lo marcaron con 3X, que quería decir que era un voltaje fatal, lo podía matar. Entonces al aprendiz lo pusieron en una silla eléctrica. Y esto era para ver si el sujeto, porque el experimentador estaba ahí con el sujeto, con el maestro, con el que estaba dando los toques. Y él le decía que tenía que continuar con el experimento. Y el aprendiz nada más era un actor. Estaba en la silla eléctrica y era un actor y él hacía como que le daban toques, pero en verdad no le daban toques. Pero se estaban enfocando en el sujeto. Y lo que estaban tratando de ver, el experimento verdadero, era que querían ver si el sujeto continuaba a darle toques al aprendiz. Y el sujeto lo que tenía que hacer es negar 4 veces. El sujeto tenía que negar 4 veces para parar el experimento, para concluir el experimento. Y querían ver si el sujeto traicionaba su conciencia por las órdenes que le daba el experimentador. Hicieron este experimento con muchas personas para ver traicionaban su conciencia, para ver cuántos seguían las órdenes de la autoridad de darle toques al aprendiz y cuántos traicionaron su conciencia. Habían estudiosos que anticipaban esto, decían, no, la mayoría de las personas no va a pasar más de 150 voltajes, de darle toques de 150 voltajes, porque 150 voltajes era cuando el aprendiz, el actor, le dijeron, ok, aquí cuando te dé 150 voltajes vas a gritar y vas a decir que te saquen de aquí, que te desaten, porque ya no quieres hacer el experimento. En 150 voltajes era cuando el aprendiz tenía que decir eso. Entonces los estudiosos decían que la mayoría de las personas no seguían de 150 voltajes y que tal vez menos de 1% llegaba hasta el final, hasta el voltaje fatal. Y los resultados del experimento fueron sorprendentes. Encontraron que 60% de los sujetos que estaban dando los toques
llegaron al voltaje fatal. 60%, la mayoría de los sujetos, la mayoría de las personas, llegaron al voltaje fatal, hasta matar al aprendiz. No lo mataron porque nada más era un actor, era parte del experimento. Pero estaban dispuestos a llegar al voltaje fatal. Entonces concluyeron que 60% de las personas fueron dispuestos a matar a alguien si la autoridad les ordenaba que lo hicieran. Otro libro que he leído es este. Se llama Explorando el mundo de los poderes psíquicos, que está escrito por Fernando Chaich. Es una perspectiva adventista sobre el espiritualismo y el hipnotismo. Y él platica sobre el hipnotismo, que el hipnotismo es renunciar tu voluntad a alguien más. Cuando alguien te hipnotiza, es porque has estado de acuerdo, te pusiste de acuerdo a no pensar y a seguir lo que ellos te dicen. Paramos de pensar, paramos de actuar por nosotros mismos y simplemente hacemos lo que otra persona dice. Ese es el hipnotismo. Simplemente hacemos lo que dice la autoridad. Pero esto no es un ataque a las autoridades legales. Porque si somos honestos con nosotros mismos, hay muchos en nuestra sociedad que han perdido el respeto a las autoridades legales, a los policías, a los gobernadores. Ellos ya no son figuras de autoridad para nosotros. Pero lo que está hablando Fernando Chaich aquí es que cuando le hacemos caso a la figura de autoridad, no necesariamente se refiere a los policías o los maestros, porque ellos para nosotros a veces ya no son autoridad, especialmente en esta sociedad. Pero a la autoridad, a las personas que escuchamos, a las personas que si dicen algo lo creemos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas fuentes que tal vez no son personas? Tal vez son canales de YouTube. Tal vez son artistas que cuando ellos dicen algo nosotros lo creemos, nosotros lo hacemos. Esas son las autoridades para nosotros. Esas son las personas. Esos son los canales que nos hipnotizan. Lo que escuchamos, lo que contemplamos, en los que estamos de acuerdo. De ahí viene la influencia en las ideas que nos metemos en la cabeza, a nuestros ídolos que actúan como nuestra autoridad. Les voy a dar un ejemplo de esto, de cómo alguien puede secuestrar nuestra decisión, de cómo alguien nos puede hacer que sigamos órdenes sin pensar, de cómo nosotros a veces renunciamos nuestra voluntad y decimos, no soy yo el que actúo, no soy yo el que hago, sino ellos hacen en mí. Y este ejemplo tan simple, un ejemplo tan simple que cualquier persona se puede relacionar con esto, está en Génesis 27. Génesis 27. En Génesis 27 está la historia de Jacob. De Jacob en un tiempo que estaba en un tiempo que su padre Isaac se estaba muriendo. Entonces su padre Isaac le quería dar la bendición a Esaú. Y la mamá, Rebeca,
quería que esa bendición fuera para Jacob. Entonces, ella quería que Jacob hiciera algo. Y Jacob decía, no, mi conciencia no me deja hacerlo. Pero ¿qué le dice la mamá? ¿Qué le dice Rebeca? Rebeca le responde así. 27:13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces en ese momento, si conocen la historia, en ese momento es cuando dijo Jacob, de aquí renuncio mi voluntad. No soy yo el que actúo, sino Rebeca actúa atrás de mí. No soy yo el que vivo, sino mi mamá que vive en mí. Esta es una de las formas, y sé que yo sé que ustedes se pueden relacionar con esto. La razón por que digo este ejemplo es porque muchos de ustedes han estado en la misma situación, que solo porque pensamos que no es nuestra culpa, ya podemos hacer lo que alguien más dice, lo que alguien más nos dice. La obediencia ciega, sin pensar, sin razonamiento, es algo que ni Dios usa. Es algo que Dios nunca usa. Y hay de aquellos, como dicen los proverbios, proverbios en la boca de los insensatos. Hay de aquellos que usan el proverbio 3:5 así. ¿Cómo dice el proverbio? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay personas que usan ese proverbio para que la persona ya no piense. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no pienses, no razones, nada más haz lo que te digo. Lo que yo te digo viene de Dios, nada más obedece. Hay de aquellos que usan el proverbio así. Pero ¿qué dice la hermana White? La hermana White en el libro Mente, Carácter y Personalidad, dice, nos asegura, nos recuerda que cada ser humano creado a la imagen de Dios, cada ser humano creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Tenemos una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Y esta facultad no la tenemos que despreciar. No la tenemos que renunciar, no la tenemos que dar a alguien más. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad. En educar a los jóvenes para que sean pensadores. Hay que educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. No nada más hay que reflexionar lo que dicen otros, sino tenemos que pensar, que es la facultad que Dios nos da. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Quiero que pongan atención a esto. La investigación en la naturaleza y en la revelación son las dos fuentes que la hermana White considera que son de Dios. La primera es la revelación, que se refiere a la Biblia, al espíritu de profecía, que es la fuente número 1. La fuente número 2 es la naturaleza.
La hermana White dice que la naturaleza que la Biblia es el libro más importante en nuestra vida. El segundo libro más importante en nuestra vida es la naturaleza. ¿Y dónde están? Y en esa lista tenemos primero, segundo. ¿En dónde están las redes sociales? En esa lista, ¿dónde están las noticias? Dice, contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados por débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar. Hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Valor para defender nuestras convicciones y no rendirlas a alguien más. Antes de preguntar por una opinión, antes de rogar a alguien que nos diga qué pensar, antes de dejar que alguien secuestre nuestro pensamiento, antes de dejar que alguien secuestre nuestra opinión, nuestra conciencia, hay que consultar con Dios primero. Hay que consultar con Dios primero. Y hay una historia en la Biblia de personas que se metieron en un lío porque se les olvidó consultar con Dios. En un lío muy grande. Dios les había dicho que no tenían que hacer pacto de paz. Dios le había dicho a Israel que estaban bajo el liderazgo de Josué, que no tenían que hacer pacto de paz con ninguno de los países, con ninguno de los pueblos de alrededor. Vamos a leer Josué 9. Si conocen la historia, la voy a leer rapidito. Josué 9, del versículo 3 al 15. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Entonces los moradores de Gabaón, que era un país cercano, se vistieron así y actuaron como que ellos eran de un país muy lejano, y les dijeron a los israelitas, haz con nosotros un pacto de paz, prométenos que no nos vas a atacar. Mira, no vamos a interferir con tu plan, porque venimos de muy lejos, hemos caminado de muy lejos. Mira cómo están nuestras ropas. El versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. No consultaron a Jehová. Y porque no consultaron a Jehová, estas personas estuvieron allí como espinas en su lado. Algo que Dios no quería para Israel. Regresamos a la trampa del placer, al libro de la trampa del placer, al experimento Milgram. El autor del libro dice que el experimento de Milgram no nada más enseña cómo podemos ser influidos, cómo nuestra conciencia puede ser secuestrada, pero nos dice por qué. Los sujetos del experimento no estaban preparados para esa situación.
Los sujetos de ese experimento no estaban listos. Ellos no pensaban, ellos no esperaban llegar a ese punto que el experimentador le estaba diciendo que tenían que matar al aprendiz. Ellos no habían pensado que ellos iban a estar en esa situación. No estaban preparados. Entonces, como no estaban preparados para esa situación, no sabían qué hacer. Y como no sabían qué hacer, nomás seguían órdenes. Si no sabes qué hacer, vas a hacer lo que cualquiera te diga. Si no hemos pensado, si no hemos considerado las situaciones que podemos estar, si no hemos pasado tiempo con Dios y no hemos dejado que Dios nos hable sobre las cosas de la vida, si no hemos consultado a Dios, no vamos a estar preparados cuando lleguen esos momentos. A veces estamos en momentos que no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, hacemos lo que cualquiera nos diga. La pregunta es, ¿qué palabra vas a escuchar? ¿A quién le vas a preguntar? ¿A Dios? Amén. ¿En oración? ¿O a las redes sociales? Ahora que estamos en esta situación, que no esperábamos en medio de esta enfermedad, ¿quién es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestra autoridad? Hay que hacer esta pregunta. Proverbios 9:10 dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quién es nuestra autoridad? Amén. Y en Isaías menciona que Dios es alguien que podemos razonar con Él. No es alguien que nos va a decir que dejemos nuestro razonamiento a un lado. Tenemos que razonar con Dios. Quiero acabar con esto. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, y no se les quiero decir a ustedes, a las autoridades ajenas que sirve la sociedad, a las redes sociales y a las noticias. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Y en nuestra era, en nuestra cultura, con toda nuestra tecnología, con todo a nuestro alcance, toda la tecnología que pone a todo nuestro alcance, nuestras acciones tienen aún más peso. Todo lo que hacemos tiene aún más peso, más efecto. Cualquier cosa que hacemos, tenemos alcance a cualquier cosa que queramos. Y en este versículo se debería leer todos los días, porque todos los días estamos en la misma situación. Escogeos hoy a quien sirváis. Todos los días tenemos que escoger a quien servir. Pero en nuestra cultura, con todo a nuestro alcance, nuestras acciones, nuestras decisiones tienen más peso. Nos presentamos con esta decisión, no nada más todos los días, pero cada momento.
Cada vez que levantamos el teléfono, tenemos que escoger a quién servir, a quién creer, a quién contemplar. Amen. Espero que esta respuesta pueda ser respuesta para cada uno de nosotros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amen. Inclinemos la cabeza. Amante Padre, tú nos hiciste, Amen. tú nos creaste, Dios. Tú no quieres de nosotros la obediencia ciega, Dios. Tú nos invitas a razonar contigo. Si no fuera así, no nos hubieras creado en tu imagen, Dios. Nos hubieras creado como autómatas. Pero nos diste el poder de razonamiento para poder razonar contigo. Nos diste ese privilegio para que seamos como tú, Amen, Señor. para que seamos amos Amen. y no esclavos. Tú no quieres que seamos autómatas contigo, Dios, y mucho menos con alguien más. Te pido que nos aclares nuestras mentes. Te pido que nos guíes, Dios. Amen. Y así como nos guías, que nos des la fuerza para que nosotros mismos podamos dar esos pasos para poder contemplarte a ti. Amen, Padre Santo. En nombre de Jesús, amén. Amen.